Buenos días, pueblo del Señor. En este precioso día, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a hacer un estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hago estudios para aprender algo, saber los acontecimientos que se van a llevar a futuro, Iglesia del Señor. Y es por eso que tenemos que estar siempre vigilantes, siempre preparados para cualquier situación que pueda darse más adelante. Bendecimos el nombre de nuestro Dios en este precioso día. Estamos siempre dispuestos en cualquier tiempo. Apocalipsis 16 dice la palabra de nuestro Dios, siguiendo el estudio de Apocalipsis 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y lo reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Es muy interesante esto. Estos acontecimientos se van a dar, Iglesia del Señor, a futuro. No sabemos cuándo serán, pero Dios tiene algo a futuro para cada uno de nosotros. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Poderoso es el Señor en este día. El nombre hebreo del monte Megido, ubicado a unos 96 kilómetros al norte de Jerusalén, la batalla se librará en las planicies adyacentes donde Barak obtuvo la victoria sobre los cananeos, Jueces 4, así como Gedeón sobre los madianitas, Jueces 7. Así es, Iglesia del Señor. Este es un valle que era en el campo de batalla más grande que había visto en su vida. Pero la batalla de Armagedón no estará limitada a los planicies ni Megido, sino que abarcará todo el territorio de Palestina. Iglesia del Señor. Apocalipsis 14:20. Veamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es ahí los acontecimientos, Iglesia del Señor, donde todos los pueblos, todas las naciones más poderosas, mis santos hermanos, es la que se van a reunir ahí para atacar a Israel. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que es importante, Iglesia del Señor, meditar en la palabra de nuestro Dios, siempre estar atento a los acontecimientos que se dan, porque Dios siempre advierte a su pueblo para que su pueblo tenga el saber de lo que va a suceder, mis santos hermanos. Y eso es para afines. Hoy es el tiempo de la gracia, donde Dios derrama su gracia, Dios derrama su misericordia para cada uno de ustedes, para que ustedes se gocen de la presencia de Dios, para que ustedes disfruten de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros, mis santos hermanos. Y ese es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que la palabra nos habla, lo que la palabra nos enseña, mis santos hermanos. Debemos de pensar y meditar que la salvación hoy en día es gratis, que la salvación hoy en día no cuesta nada, mis santos hermanos. Y dice, por eso que dice, el Armagedón, fuera de la ciudad, fuera de Israel, Dios determinará que este derramamiento de sangre ocurra fuera de Jerusalén, pues Dios quiere proteger a la ciudad todavía. La carnicería que sucederá en sus alrededores, en Zacarías 14:1-5, queda muy claro que Jerusalén será atacada, mas no destruida, al fin de cuentas, sino que perseverará su vida para la gloria del reino, que el remanente de fieles se salvará, porque el Señor lo defiende. Junto a la ciudad, en contra de las naciones, escapará por un valle recién creado, mientras el Señor finiquita el juicio y establecido de su reino. Así es, Iglesia del Señor. Dios va a permitir que
ataquen a Israel, para que Israel pida apoyo a Dios, para que Israel doble rodilla, para que Israel reconozca que la mano de Dios está ahí. Ahí va recién Israel, mis santos hermanos, va a conocer que Dios está en el asunto. Por eso es que Dios lo restaura, Dios lo salva, Dios lo levanta, mis santos hermanos. Dios lo perdona prácticamente para que ellos busquen de Dios y ellos puedan ser salvados, iglesia del Señor. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Zacarías 14:1-5. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la guerra que va a haber. Todas las naciones, los países poderosos, fuertes, van a atacar a Israel. Dios lo va a permitir. Pero al mismo tiempo vemos que la gracia de Dios está ahí y Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar, mis santos hermanos. Dice así la palabra de Dios en Zacarías 1:5. Y aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidas tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ya vio, hermano, que dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y será saqueada, las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautivo, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, peleará contra ellos. Así es, mis santos hermanos. Y todas las naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente, hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así es, mis santos hermanos. Esa es la guerra que Dios le va a hacer a su pueblo Israel. No solamente a su pueblo Israel, sino también, ahí también está incluido el anticristo, el falso profeta, el diablo que los atormentaba de día y de noche, mis santos hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Israel será hollada, Israel será despojado, Israel será destruido, pero Dios va a estar con ellos. Dios les va a dar la fortaleza y Dios lo va a levantar, mis santos hermanos. Por eso que es importante siempre buscar el rostro de Dios, porque estos acontecimientos son lo que se va a dar a futuro, iglesia del Señor. Y muy importante, ¿qué es lo que más nos dice la palabra del Señor? Es una ampliación. Antes de la conversión nacional de Israel, los judíos harán un pacto con el Mesías, conocido como el pastor insensato o el anticristo. A la mitad de ese pacto, 7 años, el anticristo romperá su tratado con Israel y exigirá adoración exclusiva a él mismo. También, mis santos hermanos, a él mismo. El anticristo va a ser un hombre que va a aparentar un hombre de paz, de armonía, pero lamentablemente él quiere tratar de confundir las leyes, confundir la mente, atraer a todo Israel, convencerlo que él es Dios. Pero Dios siempre está por intermedio, mis santos hermanos, para darle la victoria a Israel con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Tan pronto Israel rehúse adorarlo al anticristo, iglesia del Señor, que nos dice adorar al anticristo, su tratado con Israel exigirá adoración exclusiva de él mismo. Tan pronto Israel rehúse adorarlo, los ejércitos del mundo se reunirán para hacer la batalla, y muy pronto culminará y será un gran asedio sobre Jerusalén y la batalla de Armagedón. Tras la victoria del Señor en esa batalla vendrá la restauración plena de Israel, como está anticipada en Osea y en Amós. Dios va a ayudar a Israel, Dios lo va a levantar, porque no lo va a dejar, no lo va a dejar solo, iglesia del Señor, así como Dios nos ha prometido con nosotros estar todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis 19, 11, 16, leamos. A ver qué nos habla. Apocalipsis 19, 11, 16. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice
así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Santo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza mucha diadema, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Y en su vestidura y en sus mulos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señor. Bendito y alabado sea la gloria de nuestro Dios. Ese es, mis santos hermanos, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que también tú vas a adorar. Ese es el Dios que nos guarda de todo peligro, el Dios que nos protege, el Dios que está con nosotros, el Dios que tú lo vas a ver, que tú lo vas a ver y tú lo vas a disfrutar a nuestro Dios. Por eso que, Iglesia del Señor, amigos, familiares, tú que me escuchas, debes de hacer tú las paces con Dios. Quizás tú dices, pero si yo no he peleado con Dios, no soy enemigo de Dios. Pero es importante en este momento hacer la paz con nuestro Dios, para que Dios nos perdone y nos libre de esa guerra. ¿Por qué? Porque Dios está ya pronto de bajar y levantar su iglesia, mis santos hermanos. Dios está cansado, Dios está alto de esta humanidad tan terrible, tan depravada, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos habla, lo que nos dice la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que Iglesia del Señor, siempre perseverante, siempre ahí dando una palabra de motivación para que nosotros nos podamos estar activos para el día de la gran ira que viene a este mundo. Ahí dice, ahí mismo la palabra dice hasta los frenos de los caballos. La severidad de la matanza es indicada por la imagen de la sangre de los muertos en la batalla de Armagedón, que salpica a más de 1 metro de altura por alcanzar y teñir el rojo los caballos que se utilizan. También es probable que así la batalla ocurrirá cerca del valle central de Israel. Imagínense cuántas matanzas, Iglesia del Señor, que va a haber sangre, dice que hasta más de 1 metro de altura, que salpicará a los caballos, porque Dios va a reunir a las naciones poderosas, Rusia, Gran Bretaña, todos esos países grandes lo va a reunir ahí para hacer la batalla, para destruir Roma y Iglesia del Señor. Entonces, y eso es lo que está profetizado por medio de su siervo Juan, mis santos hermanos. Se hace imposible, quizás tú digas, no, eso es mentira, esos acontecimientos no se van a dar, no se van a realizar, pero eso es lo que nos habla, lo que nos dice la palabra de Dios. Tú tienes que creerle a la palabra de nuestro Dios. Aquí nos habla y nos redarguye y nos enseña, mis santos hermanos, lo que va a acontecer. Y eso es algo importante, Iglesia del Señor, que es lo que nos dice las sagradas escrituras, los acontecimientos. Dice, el volumen tremendo de sangre forma algunos lugares pileta hasta 1 metro de profundidad. Este acontecimiento se describe con claridad, mis santos hermanos, y es posible que Ezequiel también lo profetizó a futuro. Iglesia del Señor, santo es el Señor. Ezequiel 39:8, veamos a ver qué nos habla Ezequiel 39:8, que nos dice ahí la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Aquí lo tengo ya, Iglesia del Señor.
He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. 39:8, iglesia del Señor. Es el día, mis santos hermanos, donde Dios hará guerra contra las naciones, mis santos hermanos. Versículo 9 dice: y los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paves, arcos, saetas, dardos de mano y lanza, y los quemarán en el fuego por 7 años. Imagínense, mis santos hermanos, un ejército numeroso, grande multitud, tendrán tantas armas que se requerirán 7 años para quemarla, puesto que esto sucede al final de la tribulación, corresponde también a la batalla de Armagedón. Se entiende que los labores de limpieza, como la quema de armas y el entierro de cadáveres, se extenderá hasta el comienzo del reino mileniario. Imagínense, iglesia del Señor, todos estos hechos, estos acontecimientos terribles que se van a dar para poder exterminar la maldad. Tendrá que el Dios mismo bajar, el Dios mismo hacer justicia, mis santos hermanos. ¿Y por qué no creerle a la palabra de nuestro Dios? Así es, sigamos leyendo. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, y el valle de los que pasan al oriente del mar obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí encerrarán a Gog y toda su multitud, y le llamarán el valle de Omo y Gog, y la casa de Israel los estará enterrado por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de Israel, y será para ellos célebre el día que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomará los hombres al jornal que vayan por el país con los que viajan para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, al fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses hará el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país. El que vean los huesos de algún muerto pondrá junto a ellos una señal, que los entierren los sepulteros en el valle de Omo. Y también el nombre de la ciudad será Hormona, y limpiará la tierra. Todo esto, y le dice el Señor, estos acontecimientos fuertes, severos, son los que van a darse, mis santos hermanos. Y debemos de tener en mente que siempre la maldad está prevaleciendo, que está llegando a su límite, pero la gracia de Dios también, mis santos hermanos, está llegando a su límite, donde tenemos que pedirle a Dios misericordia. ¿Qué más nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Dice así: se describe el proceso prolongado de limpieza tras la batalla, 1600 estadios, la distancia aproximadamente de Armagedón en el norte de Palestina hasta Edom es hasta el sur, 290 kilómetros. La gran batalla se librará a lo largo de toda esa área y quizás un poco más allá. Imagínense una batalla grande, mis santos hermanos. O sea, tomará todo lo que un territorio, naciones. Mire cuántos kilómetros, cómo será esta batalla. Ni idea, ni imaginación tenemos para poder analizar y poder pensar que Dios va a hacer guerra, acabar una vez todos esos armamentos poderosos, esos armamentos fuertes, mis santos hermanos. Dios lo va a exterminar. Y eso es lo que la palabra de Dios nos habla, nos enseña, mis santos hermanos. Y es por eso que debemos de nosotros siempre estar enfocados en las cosas de Dios. Para evitar todos estos acontecimientos, iglesia del Señor, tienes que meterte más en la brecha del Señor, y que Dios nos siga protegiendo, nos siga guardando de todo mal, de todo peligro que se viene día a día, mis santos hermanos, porque esos son los acontecimientos que Dios ya va a tomar su nación, su pueblo, para librarlo de tanto yugo, de tanto que está siendo oprimido. Y eso es algo que se va a dar, mi iglesia del Señor. No sabemos en qué tiempo, pero eso se va a dar. Es algo importante, mis santos hermanos, que nosotros nos volvamos a Dios, que Dios nos va a perdonar y que Dios nos va a librar de todo lo malo que hemos cometido en esta tierra.
este video lo he hecho pensando en ustedes, que